Era el año 1878 y la pradera se extendía interminable ante ellas, un vasto mar de oro y verde que susurraba con el viento. La tierra era dura, indómita y gobernada por quienes podían soportar su crueldad. No era lugar para la debilidad y, desde luego, no para mujeres dejadas a su suerte. Sin embargo, allí estaban Mally, Margaret y Lillian. Mally se encontraba al borde de un fuego agonizante, las brasas arrojaban un débil resplandor rojo contra la oscuridad. El aire nocturno estaba cargado con el olor a tierra húmeda y pinos lejanos. El silencio era tan absoluto que podía oír el roce de la hierba mientras el viento se deslizaba entre ella. Se apretó más el fino chal alrededor de los hombros, pero no era el frío lo que la hacía temblar. Margaret se removió en su sueño, el rostro tenso incluso en la inconsciencia. Apenas había hablado ese día, sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras guardaba lo poco que quedaba de comida. Su marido, Paul, la había golpeado la noche anterior, no una bofetada, sino un revés tan fuerte que la había enviado al suelo. Mally la había encontrado con sangre en la comisura de la boca, pero Margaret solo había negado con la cabeza, como siempre hacía, negándose a llorar. Lillian, la menor, estaba acurrucada a su lado, perdida en algún sueño que le fruncía el ceño. Siempre había sido la esperanzada, la que creía en historias de amor y promesas que nunca se cumplieron. Cuando William, su marido, le había susurrado palabras dulces durante el cortejo, ella había brillado como una niña viendo su primera nevada. Ahora apenas hablaba de él. Mally nunca había confiado en sus maridos. Eran hombres moldeados por la dureza, hombres que creían que una esposa era algo que poseer, no que amar. Ion, el suyo, era el peor. Se había casado con ella porque era fuerte, porque sabía cocinar y remendar, porque podía sobrevivir. Pero nunca la había amado y ahora la miraba con desprecio, como si lamentara cada momento compartido. Una rama crujió a lo lejos. Mally se tensó, el corazón acelerado, pero solo eran los caballos, inquietos en la noche. Se volvió hacia el carro, donde los hombres hablaban en voz baja. El fuego entre ellos era más grande, más cálido. Podía distinguir la silueta ancha de John, la pipa en su mano brillando al inhalar. Los otros estaban con él. Paul, su rostro delgado ensombrecido por la luz parpadeante, y William, que nunca sostenía la mirada de Mally por mucho tiempo. Estaban planeando algo. Lo había visto en su forma de moverse, en cómo habían callado cuando ella se acercó antes. Algo iba mal. Mally se arrodilló junto a Margaret y la sacudió suavemente. «Despierta». Margaret gimió, parpadeando. «¿Qué pasa?» «Algo anda mal», susurró Mally. «No confío en ellos». Margaret se sentó despacio, frotándose los brazos. «Nunca confías en ellos». Mally miró de nuevo hacia el carro. «Esto es diferente». Lillian murmuró en sueños, girándose. Mally dudó, luego la sacudió también. Despertó sobresaltada, ojos recorriendo todo. «¿Qué ocurre?» «Levántense», dijo Mally. «Tenemos que escuchar». Se arrastraron hacia las sombras, lo bastante cerca para oír las voces de los hombres, pero lo bastante lejos para permanecer ocultas. El fuego crepitaba, enmascarando el sonido de sus movimientos. La voz de John era baja, pero no había error posible en la crueldad que contenía. «Nos retrasarán. Nos matarán». Paul añadió. «Si las dejamos aquí, morirán». William se removió, la vacilación clara en su tono. «Pero si las dejamos». Ion terminó. «No es nuestro problema». Margaret dejó escapar un jadeo suave. Mally le apretó la muñeca con fuerza. El mundo se inclinó, el peso de esas palabras se hundía en ellas. Sus maridos. Hombres a los que habían seguido a través del país, hombres en los que alguna vez habían confiado, las iban a abandonar. Lillian respiraba rápido y entrecortado a su lado. «No lo harían», susurró. «Lo harán», dijo Mally, voz como piedra. Los hombres se levantaron. Ion pateó tierra sobre el fuego, apagándolo. «Nos vamos antes del amanecer». Paul se estiró, rodando los hombros.
¿Y las mujeres? John dijo. Nos llevamos los caballos, el carro y las provisiones. Que la pradera se encargue de ellas. William dudó de nuevo. Lillian. John lo cortó. No es tu problema ya. Mali retrocedió arrastrando a las otras hacia la oscuridad. Su corazón golpeaba contra las costillas. Tenían que moverse ahora. Margaret le apretó la muñeca. ¿Qué hacemos? Mali miró hacia el carro. Tenemos que tomar los caballos. Los ojos de Margaret se abrieron. Nos oirán. No lo harán si somos cuidadosas. Mali miró a Lillian. ¿Puedes hacerlo? Lillian dudó, luego asintió. Siempre había sido ligera de pies, escapando de sus maridos cuando estaban de mal humor. Si alguien podía, era ella. Margaret agarró la mano de Mali. ¿Y si no lo logramos? Mali sostuvo su mirada. Entonces moriremos luchando. Se movieron rápido, agachadas, acercándose a los caballos. Los animales resoplaron suavemente, cambiando el peso. Mali pasó una mano calmante por el cuello de la yegua más cercana, susurrando palabras tranquilas. Lillian alcanzó las riendas. Un sonido seco cortó la noche, una bota rozando piedra. Mali se volvió justo a tiempo para ver a John de pie detrás de ellas, rifle en mano. Sonrió lento y cruel. ¿Van a alguna parte? Lillian dejó escapar un grito ahogado cuando William la agarró, arrastrándola de vuelta al carro. Margaret intentó correr, pero Paul la tomó del brazo, torciéndoselo detrás de la espalda hasta que jadeó. Mali se lanzó hacia John, pero él la golpeó en la cara con la culata del rifle. Cayó con fuerza, visión destellando blanco. Tierra llenó su boca, amarga y cruel. John se agachó a su lado, agarrándole la barbilla y obligándola a mirarlo. Siempre fuiste terca, dijo, casi admirado. Luego la empujó lejos. El mundo giró. Mali oyó a Lillian sollozar, la respiración de Margaret llegar en jadeos cortos y agudos. John se puso de pie, sacudiéndose las manos. Es hora de irse, muchachos. Los hombres montaron. El carro crujió al avanzar, ruedas cortando profundo en la tierra. Lillian gritó el nombre de William, pero él nunca miró atrás. Margaret cayó de rodillas, viendo cómo la última luz se desvanecía con ellos. La noche tragó el sonido de los cascos, dejando solo el viento. Mali se incorporó, dolor punzante en el cráneo. Su labio estaba partido, sangre caliente contra la barbilla. Miró la oscuridad. Su respiración era lenta y firme. Margaret sollozó a su lado. Nos dejaron. Mali tragó saliva, limpiándose la sangre de la boca. Lo sé. Lillian se arrodilló en la tierra, puños apretados en la falda. Vamos a morir. Mali miró a su hermana, a Margaret, a la vasta extensión despiadada ante ellas. Luego levantó la barbilla. No. Dijo, voz fuerte. Vamos a sobrevivir. El viento huyó, llevando su promesa a la noche. La noche se extendió larga e implacable, el frío colándose en sus huesos mientras se acurrucaban en la hierba, escuchando al viento susurrar a través de la pradera interminable. Sin fuego, sin comida, sin refugio. Solo los moretones dejados por sus maridos y la comprensión sombría de que la supervivencia no sería fácil. Mali presionó una mano contra su sien, haciendo una mueca cuando la sangre seca se agrietó en su labio. El dolor no era nada comparado con el peso en su pecho, un dolor sordo de furia e incredulidad. Margaret estaba sentada a su lado, brazos apretados alrededor de sí misma como si pudiera sostener su mundo roto con pura voluntad. Lillian temblaba, respiraciones irregulares, rostro una máscara pálida de miedo. El silencio entre ellas era espeso, pero no había necesidad de palabras. La realidad era clara, las habían dejado para morir. Las primeras vetas del amanecer se arrastraron sobre el horizonte, pintando la tierra con un débil resplandor ámbar. Mali se obligó a ponerse de pie, músculos rígidos, cuerpo dolorido por la noche en el suelo. Tenemos que movernos, dijo, voz ronca. Si nos quedamos aquí, morimos.
Margaret levantó la cabeza, ojeras marcadas bajo los ojos. ¿A dónde vamos? Tiene que haber algo, insistió Mali. Agua. Refugio. Gente. Dudó en la última palabra. La gente podía ser tan peligrosa como la tierra misma. Lillian soltó una risa amarga, aguda y hueca. Incluso si encontramos gente, ¿quién dice que no serán peores que los que nos dejaron? Mali se arrodilló frente a ella, agarrándole los hombros. No tenemos opción. Miró a Margaret, voz suavizándose. Tenemos que intentarlo. Margaret asintió, entumecida. Pero Lillian aún parecía poco convencida. En verdad, Mali tampoco estaba segura. Pero no podía dejar que vieran su duda. Tenía que ser fuerte por ellas. Tenía que ser la que las mantuviera en movimiento. Comenzaron a caminar. La tierra se extendía interminable ante ellas, salvaje y vacía. El sol subió más alto, convirtiendo la pradera en un vasto horno. El calor las aplastaba hasta que el sudor empapó sus vestidos y sus bocas se secaron como polvo. El viento, antes su único compañero, ahora las atormentaba con susurros de agua que no existía. Pasaron horas. Sus pasos se hicieron más lentos, piernas pesadas. Lillian tropezó y Mali la atrapó justo antes de que golpeara el suelo. Tenemos que seguir, murmuró. Lillian negó con la cabeza, débil. No puedo. Margaret se limpió la frente, piel enrojecida. Mali, tenemos que parar. Se derrumbaron bajo la escasa sombra de un árbol torcido, sus ramas retorcidas extendiéndose como dedos esqueléticos. Margaret se hundió contra el tronco, respiraciones rápidas y superficiales. Lillian se acurrucó de lado, ojos medio cerrados. Mali se obligó a mantenerse erguida, escaneando el horizonte en busca de cualquier cosa que significara supervivencia. Entonces lo oyó, un roce distante, rítmico, antinatural. Se tensó, corazón latiendo con fuerza. Algo, alguien, estaba cerca. El sonido se hizo más fuerte. Cascos. Más de uno. El pánico la recorrió. No tenían armas, no había forma de defenderse. Si eran sus maridos regresando, no serían misericordiosos esta vez. Si era alguien más, no había forma de saber si ofrecerían ayuda o daño. Las figuras aparecieron en la cresta de la colina, siluetas contra el sol. Jinetes. Sus formas eran altas, delgadas, envueltas en cuero de ciervo y adornadas con cuentas y plumas. Lakota. El aliento de Mali se atoró en la garganta. Había oído hablar de ellos, había escuchado a los colonos hablar de sus incursiones y sus guerreros, de su ferocidad en batalla. Pero también había oído susurros de su honor, de cómo protegían a los suyos, de su profunda e inquebrantable conexión con la tierra. Y ahora estaban aquí. El líder fue el primero en acercarse. Su cabello negro era largo, atado con cuero. Sus ojos eran agudos e ilegibles mientras recorrían a las tres mujeres. Su caballo se movió bajo él, poderoso e inquieto. Mali no se movió. Detrás de él, dos más observaban con igual intensidad. Uno era mayor, rostro surcado por sabiduría, presencia firme como la tierra. El tercero era más joven, rasgos llenos de fuego, cuerpo tenso de energía. No hablaron al principio. La mirada del líder pasó de Mali a Margaret, luego a Lillian. Su expresión permaneció ilegible, pero había algo allí, curiosidad, tal vez, o lástima. Mali tragó saliva con fuerza, obligándose a ponerse de pie a pesar de la debilidad en sus extremidades. Levantó las manos despacio, con cuidado. No queremos hacer daño, dijo, voz áspera por la sed. El líder la estudió. Su mirada recorrió los moretones en su rostro, el estado de sus vestidos rasgados, la desesperación en su postura. Finalmente habló. Las palabras no eran inglés, pero el tono no necesitaba traducción, una pregunta. Mali dudó, luego intentó de nuevo. Maridos. Se fueron, dijo, señalando el horizonte vacío. Nos dejaron. Sin comida. Sin agua. Silencio.
El guerrero joven resopló, murmurando algo a los otros. El mayor solo observó. La mirada del líder permaneció fija en Mali. Había algo medidor en su expresión, algo que ella no podía descifrar. Luego, sin una palabra, desmontó. Mali se tensó, pero él solo alcanzó la cantimplora en su cadera y se la arrojó. Apenas la atrapó, dedos temblando mientras forcejeaba para abrirla. El agua se derramó sobre sus labios al beber, el alivio fue tan intenso que casi cayó de rodillas. Se la pasó rápido a Margaret, quien hizo lo mismo, y luego a Lillian. El líder se volvió hacia sus hombres, hablando en tonos bajos. El joven frunció el ceño, negando con la cabeza, pero el mayor asintió. Entonces el líder miró de nuevo a Mali y señaló su caballo. Ella entendió, les estaba ofreciendo ayuda. Dudó. ¿Podían confiar en ellos? ¿Pero qué opción tenían? Mali asintió. El guerrero mayor ayudó a Margaret a montar, sus movimientos gentiles, pacientes. El joven, claramente reacio, ofreció su mano a Lillian. Ella dudó, pero al final permitió que la subiera. Mali se acercó al caballo del líder, mirando hacia arriba. Él dio un solo asentimiento antes de extender la mano, agarrando su muñeca con dedos firmes y tirando de ella para subirla detrás de él. Los caballos se volvieron, llevándolas lejos del horizonte vacío e interminable. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Mali se sostuvo mientras cabalgaban, la tierra pasando borrosa a su alrededor. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se hundía más en la desesperanza. Miró al hombre delante de ella, el líder, el que había decidido llevarlas, el que las había salvado de una muerte segura. ¿Quién era? ¿Y por qué las había ayudado? Las preguntas ardían en su mente, pero por ahora las dejó descansar. Porque, por primera vez en días, no estaban solas. El pueblo Lakota se anidaba en un valle rodeado de colinas ondulantes y pinos imponentes. El humo de las fogatas de cocina se enroscaba en el cielo matutino, mezclándose con el aroma de carne asada y tierra fresca. Niños corrían descalzos entre los tipis, su risa brillante y despreocupada. Mujeres se movían con gracia practicada, atendiendo comida, cociendo, moliendo maíz. Era un mundo que las hermanas nunca habían conocido, tan diferente de la existencia rígida y brutal que habían dejado atrás. Mali aún no había decidido si habían cambiado una prisión por otra. Les habían dado refugio, un pequeño tipi al borde del campamento, separado pero no rechazado. El líder de los guerreros, el que la había subido a su caballo y las había llevado lejos de una muerte segura, las había traído aquí sin explicación. Hablaba poco, pero su presencia permanecía. Observando, esperando. Ella había aprendido su nombre de voces susurradas alrededor del fuego, Chaska. Margaret permanecía callada, manos moviéndose distraídamente sobre la manta prestada que cubría su regazo. El moretón oscuro en su mejilla había comenzado a desvanecerse, pero el miedo en sus ojos no. Mali había observado cómo una mujer Lakota, mayor, de ojos amables y manos fuertes, le había traído hierbas, presionándolas en su palma con un asentimiento tranquilizador. Margaret las había aceptado, pero aún no había pronunciado palabra de gratitud. Lillian, inquieta y reacia a permanecer confinada, había vagado más allá del tipi. Su curiosidad superaba su miedo. Mali la había encontrado al borde del río, observando a los guerreros jóvenes entrenar con sus arcos. Uno en particular la había notado, Oda, el de los ojos de fuego, el que había parecido menos complacido de acogerlas. No le había hablado, pero había sonreído cuando ella intentó imitar su postura, tensando una cuerda de arco imaginaria. Cuando se había vuelto, él había soltado una flecha al cielo, su trayectoria limpia y perfecta, como para recordarle que no era rival para él. Mali aún no entendía su lugar allí. ¿Eran huéspedes? ¿Cargas? ¿Prisioneras? Chaska no había respondido cuando preguntó. En cambio, la había observado, expresión ilegible, antes de entregarle un fardo de carne seca y señalar el fuego. Había sido un gesto simple, pero la había inquietado. Su marido nunca le había traído comida a menos que se esperara de él.
Su bondad siempre había sido una ilusión, un truco para hacerla creer que era algo más de lo que era. Había aprendido a desconfiar de los hombres que traían regalos. Sin embargo, Chaska no había pedido nada a cambio. Pasaron los días y las hermanas comenzaron a asentarse, aunque la inquietud permanecía como una advertencia no dicha entre ellas. Margaret, vacilante pero dispuesta, había empezado a ayudar a las mujeres a preparar comida. Sus manos encontraban familiaridad en el ritmo de amasar y remover. Lillian, envalentonada por la curiosidad, había tomado la costumbre de seguir a Oda, desafiándolo de formas que lo hacían fruncir el ceño, pero nunca enojarlo de verdad. Mali permanecía vigilante, desconfiada de la facilidad con que su mundo había cambiado. Y aún así había momentos en que se permitía olvidar. Olvidaba cuando se sentaba junto al río, observando el agua moverse en patrones interminables. Su canción la calmaba de formas que nunca había notado antes. Olvidaba cuando Chaska se ponía a su lado, silencioso pero presente, el peso de su presencia extrañamente anclándola. Olvidaba cuando una noche, bajo la vasta extensión de estrellas, él le entregó un arco. Ella dudó, mirando hacia arriba. Él señaló que lo tomara. Deberías aprender. Mali no preguntó por qué. Solo asintió, tomando el arma en sus manos. Chaska se colocó detrás de ella, ajustando su agarre. Su toque era ligero pero seguro. Aquí, murmuró, guiando sus dedos a la cuerda. Así. Ella tragó saliva, ignorando el calor de él tan cerca, ignorando cómo su voz enviaba un extraño escalofrío por su columna. Se concentró en el arco, en cómo se sentía en sus manos. Respira, dijo él. Ella soltó la flecha. No voló recta, pero voló. Chaska dio una rara sonrisa. Otra vez. Ella lo intentó de nuevo. Y otra vez. No notó cuando las estrellas comenzaron a desvanecerse en el amanecer que llegaba. No notó que, por primera vez en su vida, no se sentía impotente. Pero la paz era algo frágil. Era tarde cuando comenzaron los gritos. Las voces se alzaron en ira, la tensión espesa como para estrangular. Mali salió del tipi, estómago retorciéndose. El hombre de ojos crueles estaba de pie junto al fuego, gesticulando salvajemente, voz aguda. Chaska estaba frente a él, rostro ilegible. Mali no entendía las palabras, pero entendía el significado. No pertenecían allí. Chaska se volvió entonces, encontrando su mirada a través del fuego. Algo no dicho pasó entre ellos. Y luego habló una sola palabra. Quédate. Mali había pasado su vida obedeciendo a hombres que no merecían su sumisión. Pero esto no era una orden. No era una exigencia. Era una elección. Y por primera vez en su vida, eligió confiar. El cielo se oscureció con la promesa de una tormenta que se acercaba, nubes pesadas acumulándose en el horizonte como una marea rodante. El aire llevaba el olor a lluvia, espeso y eléctrico. Pero la tensión en el pueblo no tenía nada que ver con el clima. Mali estaba al borde de la luz del fuego, corazón latiendo con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba la discusión. El hombre de ojos crueles, Mou, gritaba, sus palabras cargadas de ira y desconfianza. Chaska permaneció calmado, postura firme, inquebrantable.